Las tensiones entre Irán y Estados Unidos vuelven a agudizarse tras una serie de acontecimientos en las últimas horas. Este 17 de agosto expiró de manera oficial el plazo de 60 días que ambas partes se habían fijado para alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y lograr la apertura del estrecho de Hormuz. Una expiración que se da casi de manera simbólica porque lo que se acordó en el papel hace semanas que Washington y Teherán lo consideran nulo después de haberse acusado mutuamente de no cumplir lo firmado. Así que el plazo a estas alturas resultaba irrelevante. El punto crítico sí sigue siendo el estrecho de Hormuz. De un lado, Donald Trump dice que el corredor marítimo está totalmente abierto y operativo después de publicar esta fotografía que ven en pantalla en la que lo cataloga como un nuevo territorio estadounidense. Pero desde Teherán, el jefe negociador asegura lo contrario y que solo se abriría cuando el gobierno estadounidense cumpla una serie de exigencias. Escuchemos. Quiero dejar claro que el estrecho de Hormuz no se abrirá hasta que se hayan cumplido los compromisos estadounidenses estipulados en el memorando de entendimiento, concretamente el levantamiento del bloqueo naval, el desbloqueo de activos, el levantamiento del embargo petrolero, el cese de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, así como las demás cláusulas del texto. Ahora, en medio de su frustración al no poder alcanzar un acuerdo bajo sus propios términos y condiciones, Donald Trump amenazó a Omán, que ha estado conversando con Irán para establecer una circulación de los barcos por el estrecho de Hormuz, y el presidente estadounidense dijo que bombardearía sin piedad a este país del Golfo y aliado suyo, además, si se interpone en su camino. ¿Qué margen queda para darle otra oportunidad a la diplomacia? ¿Se puede volver a negociar o es inminente una escalada militar mucho más peligrosa? Con este contexto y los anteriores interrogantes iniciamos nuestro debate en France 24 y para ello me acompañan hoy desde la ciudad de Qom, en Irán, Meissam Ashlaki. Él es analista político y docente. Bienvenido a France 24. Hola, buenas noches para acá y creo que para usted sería buenas tardes, así que gracias por darme esta oportunidad. Así es, y desde Madrid, en España, David Villar, él es experto en Medio Oriente y profesor del área de estudios hebreos de la Universidad Complutense de Madrid. También bienvenido a France 24. Gracias y saludos. Y antes les recordamos que todos los episodios de este programa no solo los pueden ver en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, sino también tenemos disponible la versión podcast en las apps Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Bien, para iniciar la conversación quisiera dirigir la primera pregunta a Meissam. ¿Qué está pasando realmente entre Estados Unidos y Washington que las cosas siempre parecen volver al mismo punto de partida? Adelante. Bueno, es que la verdad no es algo nuevo. Durante todo este tiempo hemos visto que habla el señor Trump, dice algo, promete algo, después amenaza, entre amenazas y promesas y todo lo que habla y muchas veces que no se cumple y además que muchas veces mentiras. Como ahora bien estaba mencionando que él dice que el estrecho de Hormuz está abierto, pero bueno, vemos que no pasan los barcos y hoy, por ejemplo, justamente un barco parece que creyó en lo que estaba diciendo y quiso pasar, pero tuvo problemas y no pudo pasar. Y además algo que me parece que es algo feo de parte de un presidente de una nación que tan fácilmente publica una foto y dice que el estrecho de Hormuz pertenece a Estados Unidos. Ya eso no es según ninguna ley internacional, nada. ¿De dónde viene eso que uno puede decir que tal territorio es mío, es de mi país? Pero bueno, como él no cumplió las condiciones que había mencionado en memorándum, entonces Irán tampoco cumplió. Es algo que desde el principio todos sabíamos que él no va a cumplir, porque justamente tuvimos esa experiencia con él y su gobierno, y 2 veces en el medio de las negociaciones nos atacaron, y todo el mundo ya sabía que esto tampoco va a cumplir. Así que es lo mismo. La única cosa que puedo mencionar es que cambió mucho también es que Estados Unidos empezó con algunos objetivos desde el principio que hoy en día ya sus objetivos cambiaron. Ya no es como el principio y ahora solo se habla del estrecho de Hormuz, que eso no fue uno de los objetivos que ellos empezaron esta guerra. Y creo que eso es una pérdida para el señor Trump y sus aliados y por eso está tratando de alguna forma salir como victorioso.
Ahora, ciertamente no es una situación nueva como usted lo mencionaba y quisiera trasladarle precisamente la misma pregunta a David. Sí, ¿qué está pasando realmente en este momento para que las cosas vuelvan siempre al mismo punto de partida? Bueno, desde mi punto de vista, lo que pasa es que hay dos regímenes que son antagónicos. Al fin y al cabo, Estados Unidos e Irán, junto con Israel, ¿no? Estados Unidos, Israel versus Irán, compiten por diferentes completamente distintos. Se vio por el inicio de la guerra, al fin y al cabo, la posibilidad de una existencia de algún tipo de arma, que eso hay que verlo si realmente existía o no, pero bueno, meramente la posibilidad, tal y como era uno de esos argumentos, y el enriquecimiento de uranio por parte de Irán con fines armamentísticos, esa la posibilidad amenazaba la existencia de Israel y también de competición con Estados Unidos. El hecho de que eso pudiese ser cierto puede ser plenamente también entendible para un régimen como el de Irán, ya que eso afirmaría su supervivencia frente a potencias que son nucleares y que tienen estas bombas. Por tanto, son regímenes antagónicos que, salvo que no lleguemos a un punto de negociación bajo el cual ahora no se puede alcanzar, vamos a volver al mismo punto. Coincido con el comentarista al que saludo, analista de Irán, que esta es una situación que ha cambiado desde el inicio de la guerra. Los fines que perseguían Estados Unidos e Israel no se han cumplido y, por lo tanto, salvo que no haya un cambio de negociación de las partes, vamos a volver al mismo punto. Desde mi punto de vista, este cambio no se va a dar salvo que Estados Unidos e Israel hagan concesiones y también Irán hagan concesiones. Si solo las hace uno de los dos, vamos a volver a una situación parecida. Ahora, Meissam, ¿estamos ante el fracaso definitivo de las negociaciones o es cuestión de tiempo antes de que vuelvan también a establecer una nueva ruta diplomática? Lo que pasa, todo lo que se podría hacer según los diplomáticos y todo esto ya lo hicieron. Ya es el papel que existe, que hasta nuestro presidente y el señor Trump ya lo firmaron y eso lo tenían que poner en la práctica. Y eso viene el problema de parte de Estados Unidos. Yo, en una parte, que no estoy de acuerdo con David, ¿no? Si no me equivoco, que Irán es un país que solo defendió a sí mismo. Y durante todos estos años hemos sufrido de sanciones, de diferentes, puedo decir, operaciones terroristas que hizo Estados Unidos ahí dentro de mi país, que mataron a los científicos, a algunos del gobierno. Entonces, no es una cuestión de ahora o de estos meses, hace años. Y ahora que nos atacaron, bueno, Irán pide que hay que cumplir las condiciones, porque hay que saberlo, y todo el mundo ya sabe, ¿no? ¿Quién empezó esta guerra? Estados Unidos. Y empezó con matar a los niños, niñas, a nuestro líder. Y por eso Irán exige que se cumplen las cosas, ahí se termina. Pero como vemos que hay una ambición de parte de Estados Unidos para gobernar todo el mundo, para que todos someten y todos enrodillan frente de él, y Irán el que no acepta, entonces eso va a seguir. Ya desde el principio hemos dicho que Trump es una persona que firma, pero no respeta, no cumple. Y creo que ya después de tantas veces que hizo frente a todo el mundo, ya el mundo lo conoce. Y ahora, yo le digo, ¿no? Si Estados Unidos vuelve otra vez a las negociaciones y va a respetar y cumplir, bueno, ahí Irán no tiene problema, creo que, porque a nadie le gusta la guerra, menos nosotros que estamos en un país que estamos bajo muchas amenazas. Y hoy en día, justo hoy, nos están hablando de que Estados Unidos está hablando en su Congreso, donde sea, para usar armas atómicas, bombas atómicas contra Irán. Y eso es lo que no nos gusta, pero tampoco es que vamos a rendir y decir, sí, señor, lo que dice usted. No, defendemos. Eso es el problema. Creo que la diferencia, ¿no? Irán no es un país que quiere conquistar otros países o quiere que dominar otros. No, solo estamos defendiendo a nuestra libertad, nuestra independencia. Nada más eso. Y eso, bueno, si hace falta que luchamos, luchamos. Pero si se puede lograr con la negociación y hablar, no hay ningún problema, también lo haremos. Pero bueno, hay que cumplir. Eso es el problema. Ahora, Meissam, en medio de esta ambición a la que usted hace referencia, ¿qué cree que no ha conseguido Trump mediante la presión que quiera conseguir ahora? ¿Qué no ha conseguido desde entonces que quiera hacer, por lo que quiere presionar ahora en este preciso momento?
Bueno, su objetivo en el principio que ya fue declarado fue cambiar el gobierno de Irán, por eso mató al líder y estaba esperando para que vaya otra persona para gobernar, que lo tenía alguien como preparado fuera del país. Y también terminar con energía nuclear, terminar con la defensa de los misiles de Irán y llevar el petróleo. Esos fueron los objetivos declarados de Estados Unidos, pero no llegó a ninguno. Y el estrecho de Hormuz, en el medio de la guerra, que Irán ya lo cerró, ya volvió como la cabeza de todos los objetivos. Y hoy en día ahora está tratando para que vuelve todo para como era antes. Mira que el mundo ahora está sufriendo por un error grande de señor Trump y su equipo, que hicieron una guerra innecesaria, en vano, pero bueno, digo yo, ¿no? Pero ellos tenían objetivos. Ahora que no lograron a ese objetivo, van para otro objetivo. Eso es lo que dije. No quiere decir que ya perdieron. Entonces cambia con los objetivos más chiquitos para lograr y después salir. Más que nada ahora que tienen elecciones y todo eso. Y la ambición, yo digo, no es solo para Irán. Hemos visto lo que hizo con Venezuela nuevamente, hemos visto durante de toda su historia con otros países en todos los continentes del mundo. Eso no es solo el señor Trump, el sistema, tampoco es el problema del pueblo estadounidense, no. El problema es del gobierno y ese pensamiento que quiere dominar todo. Ahora, David, Donald Trump carga sin duda un historial en el que pinta una realidad distinta a lo que de verdad está sucediendo. Por ejemplo, hoy dice que el estrecho de Hormuz está abierto, Irán por su parte lo niega, pero ¿quién realmente tiene la capacidad para decidir o para controlar el estrecho de Hormuz en este momento? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre la capacidad militar que tiene Estados Unidos, infinitamente superior a cualquier otro país, para bloquear, para presionar a Irán y, por tanto, no un control total, pero sí poder condicionar ese control, y por el otro, al fin y al cabo, ¿no?, quien tiene la soberanía del estrecho de Hormuz, ¿no? Por tanto, no es una cuestión tan sencilla de quién controla al 100%, desde mi punto de vista, sino más bien quién, por un lado, puede presionar de una forma y quién, por un lado, puede presionar de otra. Yo creo que el debate no solo, es decir, por mucho, y creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, por mucho que Estados Unidos, por mucho que Donald Trump haya intervenido en Irán, haya intervenido en otros países como en Venezuela, y Estados Unidos tenga una larga trayectoria de intervención y de presión a otros países, creo que es de justicia también señalar que Irán también ha hecho lo mismo, aunque obviamente, y está claro, no ha iniciado esta guerra, ¿no? Vemos, y esto no es algo reconocido y no está solo en la prensa publicada o en análisis de medios estadounidenses o israelíes, vemos también los contactos que Irán tiene con ciertos grupos, por ejemplo, palestinos, ¿no?, como Yihad Islámica Palestina, Hamas, que presionan en ciertas situaciones también en el Líbano, en Yemen. Esto, por supuesto, no hace ni mejor ni peor a unos, ni mejor ni peor a otros, sino simplemente es definir la realidad. Con esto quiero señalar la complejidad de la situación, los intereses enfrentados, y sí, que pese a que Donald Trump esté lleno de contradicciones, pese a que, y en esto estoy de acuerdo, por supuesto, los intereses y los objetivos de la guerra no se hayan cumplido, y tampoco creo que se vayan a cumplir, pero bueno, creo que esto es mucho más complejo, y también para la propia solución de la guerra creo que sería muy positivo esos informes que señalaban que el uranio enriquecido por Irán, si bien de carácter civil, pero como todos sabemos, ese uranio, cuanto más uranio se tenga, más fácil es la capacidad de convertir ese uranio en una capacidad militar. Por tanto, desde mi punto de vista, cuanto más transparencia pueda haber, que sabemos que es una cuestión de inteligencia de varios países, cuanto más transparencia pueda haber en todo esto, mejor será para que ambas partes puedan ceder, que no haya que lamentar más víctimas civiles, y que, por supuesto, la guerra por fin y de una vez por todas acabe. Y ahí, David, teniendo en cuenta esto que menciona de la capacidad militar de Estados Unidos y también la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz, ¿qué capacidad real tiene Teherán para mantener esa posición? Bueno, se está viendo que Irán está resistiendo bastante, que los esfuerzos de Estados Unidos e Israel con las armas que han iniciado, con la ofensiva que han emprendido, no han sido suficientes para sus objetivos. También que el control del estrecho de Hormuz, parte del control del estrecho de Hormuz por parte de Irán, pues es efectivo y condiciona la economía global, pero es cierto que también Estados Unidos ejerce una presión militar, ejerce un bloqueo a Irán, y por tanto esto es un poco un tira y afloja, ¿no? A ver quién con la medida, con la fuerza de uno puede afectar
más al otro. No olvidemos que esto es una cuestión también de inteligencia, es una cuestión de países. Sabemos por experiencia propia en la historia reciente, en la historia del siglo XX y en otros momentos, que todo lo que se dice, todo lo que se hace, hay personas que trabajan constantemente en difundir estos mensajes, propaganda. Tenemos que ver esto en un marco con fines mucho más amplios. Por lo tanto, yo lo que transmito es intentar recabar todos los testimonios posibles, tener cautela y ver cómo evoluciona esta situación. Lo que podemos saber ahora es que ambos pueden influir en toda esta cuestión y que Irán, desde luego, sí que está resistiendo a los objetivos iniciales de la guerra de Estados Unidos e Israel. Ahora, Meissam, la economía de Irán indiscutiblemente depende también de que haya circulación por el estrecho de Hormuz. ¿Qué tan dispuestos están a tensar la cuerda sin perjudicar sus propios intereses? Bueno, primero quiero decir que no solo depende todo de Estrecho de Hormuz. Irán es un país grande, tiene fronteras sobre tierra con diferentes países, grandes países también, que tiene acceso hasta China con, por ejemplo, carriles de trenes también. Hay diferentes formas, así que no es un país. Porque tampoco es la primera vez que Estados Unidos está sancionando. Bueno, es un bloqueo marinero que es nuevo de alguna forma, pero bueno, no es la primera vez ahí que hay experiencia. Pero quiero mencionar algo que muestra que Estados Unidos no está controlando, aunque sea 100% ya es una gran mentira, pero tampoco es que está controlando mucho, porque justamente en su noticia estaba diciendo que estaba amenazando a Oman, que está como trabajando con Irán. Entonces, la pregunta es esto: si Estados Unidos está de verdad controlando el estrecho de Hormuz, como dice Trump, entonces ¿por qué está amenazando a Oman? Está haciendo lo que quiere. Eso muestra que no es verdad y el control casi más de 90% es de parte de Irán y está resistiendo eso. Y además que el secretario del Consejo de la Seguridad Nacional de Irán, que es nuevo y hace unos días que el nuevo líder lo eligió, ya dijo que Irán tampoco puede aguantar este bloqueo para mucho tiempo porque es una amenaza de parte de Estados Unidos y de alguna forma lo va a abrir. Irán tiene diferentes opciones sobre la mesa para llevar adelante y creo que durante estos tiempos ya los estadounidenses se dieron cuenta que la guerra con Irán no es algo fácil. Se les cumplió mucho, como estamos mirando las noticias que salen según ellos, hasta ellos mismos, en portaaviones, lo que está pasando, ya algunos que ya hay suicidios entre ellos o hay como una pelea entre los mismos soldados, hay una portaavión que ya volvió y hay otro que viene para reemplazarlo. Eso creo que ellos mismos de dentro tienen problemas, dentro de Estados Unidos también hay diferentes peleas de alguna forma o debates porque ya no cumplieron los objetivos y hay mucha gente que está en contra. La inflación también está afectando, el precio del petróleo está afectando a Estados Unidos. Hay muchas cosas y muchos factores. Y creo que como que acá es el territorio de Irán y que lo que maneja y todo eso no va a afectar. Y si cada vez dura más esto, eso va a afectar más a Estados Unidos de cualquier forma. Así que creo que Estados Unidos, si quiere salir de esto, ya tiene que avisar a todo el mundo que ya perdió, no lleva sus objetivos, que se vaya. Por eso, igual que no le gusta, ¿no?, al señor Trump, sigue con este juego que yo dije desde el principio: promesa, mentira, esa palabra, otra palabra, para jugar con el mercado, para jugar con los públicos, para ver qué pasa en el futuro. Creo que ya cualquier tipo de guerra va a afectar más a Estados Unidos que Irán. Y allí, David, a estas alturas y teniendo en cuenta cómo se están llevando a cabo las cosas, se cuestiona mucho sobre si en realidad la prioridad de Trump sigue siendo el comercio y también la crisis energética cuando se habla del estrecho de Hormuz, o si ya hasta este punto se trata de una cuestión estratégica y de prestigio militar de Estados Unidos. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que ambas. Es decir, al fin y al cabo es evidente que el objetivo de la empresa bélica de Estados Unidos y acompañado, por supuesto, por Israel, era derrocar al gobierno iraní. Eso no ha sucedido, pese a, bueno, a las muertes de su líder, por supuesto, y de otras personas del gobierno.
Se ve que el régimen, por supuesto, iraní ha resistido, todo el gobierno, toda su capa, y por lo tanto los objetivos de la guerra, que eran evitar para Estados Unidos, sigo hablando para la perspectiva estadounidense e israelí, ¿no? Esa amenaza de Irán, al fin y al cabo son, como he dicho antes, regímenes todos ellos antagónicos, no se ha dado. Por lo tanto, de cara a lo que sigue en las siguientes fases del conflicto, hay dos cuestiones. Una, como he señalado, está el elemento de prestigio, que es muy importante por todo lo que se puede ver, todos los elementos propagandísticos, ¿no? Que no solo tiene Estados Unidos, no solo tiene Israel, también tiene Irán, Rusia, China, aunque no esté interesado en estos elementos, cualquier tipo de gobierno, ¿no? Y, por supuesto, el elemento comercial. Por lo tanto, el mensaje de lo que y el propósito de Trump es, de alguna manera, pero Trump y de Irán, que yo tampoco tengo claro que esté saliendo muy victorioso con toda cantidad también de personas que ha perdido, lo cual eso es una tragedia, por supuesto, y también de sus gobernantes y, por supuesto, ver que ese es lo que cada uno de ellos quiere transmitir ese mensaje, ¿no? El hecho de que se hagan victoriosos y, por supuesto, no verse dañados en términos económicos. Veremos hasta qué punto las presiones efectivas de uno y otro lado pues llevan a una situación de una especie de desbloqueo. Yo creo que por mucho que esto, es decir, creo que salvo que no haya cesiones más grandes, esto va a seguir repitiéndose progresivamente y veremos. También hay una cuestión que creo que hemos dejado de paso y es algo que ha señalado Irán, ¿no? Irán ha dicho que si esto puede seguir así, que quizá no haga o cometa o realice acciones efectivas, ¿no? Acciones de ataque o acciones de carácter militar. ¿Por qué dice esto Irán? ¿Que es una cuestión de elemento propagandístico? ¿A qué se refiere o no? Bueno, estamos en una guerra, ambos quieren vender, por supuesto, ambos contendientes querrán vender su propia victoria y querrán salir lo más victoriosos, lo menos derrotados posibles con el menor coste. Solo el tiempo dirá quién tiene o quién no tendrá la razón y, por supuesto, y vuelvo a repetir, como he dicho antes, creo que lo más importante, y esto es el mensaje que debemos transmitir, es que cualquiera de nuestra posición hagamos lo posible para ofrecer información clara y hacer que esto termine para evitar el costo de vidas humanas. Claro. ¿Qué responde Meizama a esas declaraciones? Yo también digo que es la cuestión del tiempo, ¿no? Pero creo que no solo como un iraní, tengo contactos y amigos de hablo-hispanos, de España, de otros países de América Latina y mucha gente que ya se dieron cuenta que de verdad Irán resistió bastante bien, porque estamos hablando sinceramente, ¿no? De un país, como primer país de potencia militar o lo que sea económico del mundo y con bombas atómicas y todo eso que creo que cualquier país no puede aguantar. Y no solo aguantar, que llevarle para derrotarlo de alguna forma. Y no sé si salen las noticias bien, porque Irán ya arruinó, destruyó varias bases de Estados Unidos en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en Jordania, y ya no tienen lugares, digo, para logísticamente, ¿no? Para apoyar a los naves o portaaviones que tienen. Por eso ya se están alejando muchos kilómetros de estrecho de Hormuz, y ya muchos ya se fueron a Jordania y varios que se fueron a Israel, ya más lejos están. Por eso últimos ataques que hubo, ya después de un tiempo ya no hubo ataques de parte de Estados Unidos, ya terminó. 11, 12 días ya duró y en los últimos momentos ya Estados Unidos no atacaba, menos que haya como algunos de radares y algo así. No entraron al país. No sé, yo digo que posiblemente ya les va a costar más cada vez, porque nosotros estamos viviendo en nuestro territorio, es nuestro hogar acá, pero ellos vienen de miles de kilómetros de lejos y eso es que puede cambiar muchas cosas. Así que en ese sentido, digo, el tiempo va a mostrar más cada vez. Bueno, eso puede ser que dicen como un iraní, digo, pero no lo digo solo digo como un deseo. Lo que estoy mirando, lo que estoy analizando es que Irán pudo lograr muchos objetivos en esa defensa, y así que creo que si pasa más tiempo, más en el mundo se va a dar cuenta que Irán logró derrotar a Estados Unidos para que no logre a sus objetivos, y eso creo que ya va a afectar mucho a las elecciones en Estados Unidos, como para el equipo del señor Trump, y nada, eso creo que ya lo aclaré.
Quiero escuchar la respuesta de David al respecto, la opinión sobre si es preciso decir esto, que Estados Unidos se quedó también, y Estados Unidos y sus aliados además se quedaron sin estos puntos logísticos en la región para poder defenderse. Bueno, yo matizaría un poco la respuesta, es decir, es cierto que hasta el momento Estados Unidos y sus aliados no han salido victoriosos en los objetivos de la guerra y, por lo tanto, el hecho de que el gobierno de Irán y todo lo que gire en torno a él siga es una derrota para Estados Unidos, para Israel y para cualquiera de que haya apoyado esto. Ahora bien, tanto como decir que es como una derrota global en términos de que Irán gana Israel de forma total, creo que tenerlo en perspectiva. Es decir, Estados Unidos, había informes, ¿no?, que decían que a Trump se le pasó por la cabeza hacer una invasión terrestre de Irán y que el propio Israel dijo que Benjamín Netanyahu que no. Es decir, pese a los ataques y las destrucciones de bases por parte de Irán a Estados Unidos y a Israel le queda todavía mucho y tiene muchísimos medios para atacar Irán. Lo que es cierto es que si esto lo vemos en términos de tácticas militares, vemos que la forma que ellos tienen, es decir, ¿qué van a hacer más? Es decir, bombardear de una forma, tienen que tener en cuenta la población civil, que obviamente no la han tenido siempre en cuenta, pero a unos niveles, tienen que tener en cuenta la capacidad de destrucción, obviamente la propaganda, por lo tanto, no estamos en términos como una especie de guerra total en la cual todas las fuerzas de Estados Unidos se miden respecto a Irán, ¿no? Si estamos dando una operación en concreto en la que se utilizan unas fuerzas determinadas por un objetivo determinado. Por lo tanto, creo que hay que matizar en esto para ver que no es como que Estados Unidos está derrotado y no tiene mayor capacidad. No. Lo que sucede es que la operación, tal y como se ha planteado y de la forma en la que se ha planteado con estos fines, ahí sí que lo comparto, que es una derrota y es un éxito para Irán el seguir existiendo, para el gobierno iraní es un éxito seguir existiendo y para Estados Unidos y para Irán es una derrota que esto siga así, pero tanto como una derrota total que no pueda seguir atacando, yo ahí sí que lo matizaría porque sí que puede seguir haciéndolo. Ahora, David, también ya le voy a dar la palabra a Meissam. Omán entra aquí en el escenario, en la ecuación, ha intentado mantener las comunicaciones con Teherán y Washington, pero ahora se ve amenazada por Donald Trump en caso de que llegue a interferir en su camino, como lo dice el mismo presidente. ¿Qué puede hacer Omán en este sentido? Bueno, lo que pasa es que el estrecho yo de espero Hormuz, sinceramente parte... Perdón, ya le voy a dar la palabra. Bajo ningún concepto. Sí, continúe, David. Bueno. Sí, no, yo creo que lo que puede hacer Omán, desde mi punto de vista, es seguir tejiendo y estableciendo lazos diplomáticos como mediador entre las partes para poder hacer que lleguen a un acuerdo, exponer que esto se tiene que solucionar y que llegar a una solución en la cual quien tenga la soberanía del territorio siga teniendo la soberanía sobre el estrecho de Hormuz, pero por supuesto que haya cesiones por parte de ambos gobiernos. Más no puede hacer, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Estados Unidos respecto a amenazar a Omán, a un aliado suyo con una agresión, es completamente intolerable. Ojo, esto no hace tolerable otras cosas que está haciendo, que pueda seguir haciendo Irán, pero esto que está haciendo Donald Trump es completamente intolerable. Ahora sí le cedo la palabra a Meissam porque parece que Omán también se ve atrapado en una situación imposible, casi, ¿no? Sí, la verdad que le va a cumplir porque de un lado tiene a Estados Unidos que no respeta nada, aunque es aliado, pero lo amenaza, y de otro lado también tiene que Irán es muy firme para controlar el estrecho de Hormuz, porque una de las cosas que dice Irán, dice, bueno, por el estrecho de Hormuz no pueden pasar ningún barco de Estados Unidos, más que nada de militares, y de Israel tampoco, peor todavía. Y de otro lado es que, bueno, es una forma, una arma, puedo decir, este lugar estratégico, este Estrecho de Hormuz para Irán, que antes no lo había usado por diferentes razones que hay, pero esta vez sí, porque ya de una vez eso es el objetivo de Irán. Yo cuando dije de derrota de Estados Unidos no significa que ya es una derrota completa, estoy de acuerdo con David, pero bueno, como él bien dijo, en ese sentido, llegar a los objetivos, bueno, ya tiene una derrota. Pero de otro lado es que Irán no quiere que siempre viva bajo las amenazas y los ataques. Por eso, de una vez, Estados Unidos tiene que decidir que se vaya de esta zona para siempre.
Y creo que eso es justamente lo que otros países vecinos, que uno es Oman, están analizando eso, porque ya se dieron cuenta que Estados Unidos no puede defender a ellos totalmente. Al contrario, puso todas estas bases para defender a Israel, digo yo, no a estos países. Por eso vemos que Arabia Saudita con Turquía y Pakistán hacen un pacto o algo como aliados, y Oman me parece que está analizando eso también, que algún día si eso sigue y Estados Unidos puede estar siempre acá y no puede defender. Entonces queda Oman con Irán, y eso creo que sería algo lógico, que arregle más con Irán, aunque yo no sé exactamente lo que está pasando en Oman y qué van a decidir. Puede ser que tengan miedo de Estados Unidos, que digan no, no nos bombardea, te escuchamos, pero de otro lado que Irán también es firme y no va a dejar este estrecho de Hormuz abierto como quiere Estados Unidos. Ahora, ahí, Meissam, ¿no se corre el riesgo de, o se revive el riesgo de una escalada regional aún más grande de lo que hemos visto en en las últimas semanas? Sí, puede ser, porque esta vez hemos visto que ya los yemeníes ya ahora están en el medio, los digo, libaneses estaban, los iraquíes tienen problemas en su país también, como que Estados Unidos está metiendo mucho en Irak, y hay diferentes grupos, diferentes países que están en esta situación. Así que si de alguna forma empieza otra guerra o algo masivo o lo que sea de parte de Estados Unidos, ya creo que la respuesta de Irán será diferente, y eso puede afectar a otros países de la zona también. Es algo que tampoco es que no lo queremos, no, de verdad es que, como dije, nadie le gusta la guerra. Yo soy padre, tengo hijos, quiero vivir tranquilos, pero bueno, cuando el enemigo sigue amenazando y atacando, y como ya vemos de parte del señor Trump, que casi todos los días está amenazando y con las palabras feas y malas, una vez dijo que era aniquilar la civilización de Irán. Eso no es algo chiquito, es algo muy grave. Por eso digo que, bueno, eso sigue mientras la enemistad de Estados Unidos sigue. Si nos dejan vivir, pues nosotros vivimos tranquilos y somos un pueblo, una nación tranquila. ¿No? Nunca hemos atacado, más que nada durante esos 250 años de la existencia de Estados Unidos. Nosotros no hemos atacado a ningún Sí. país, siempre hemos defendido. Así que queremos la paz, queremos la justicia, pero bueno, si hace falta que luchar, luchamos también. Bueno, ya nos acercamos a las conclusiones de este programa y quisiera hacerle una pregunta a cada uno. Les voy a dar un minuto. Quisiera empezar por David. ¿Qué escenarios considera más probable durante las próximas semanas? ¿Nuevas negociaciones, mantenimiento de las tensiones tal y como están o una reanudación de las ofensivas? Bueno, como tengo un minuto, en primer lugar, con total seguridad no sé lo que va a pasar, porque esto solo lo sabe cada uno de los gobiernos, tenemos que tener cautela. En segundo lugar, tal y como ha seguido la situación hasta ahora, lo que yo diría es que perfectamente es posible que vuelva a haber unas tensiones hasta que otra vez se vuelvan a alcanzar una especie de negociación. Y en tercer lugar, la única forma que esto se tendría de solucionarse es, por un lado, que Estados Unidos e Israel se sentasen a la mesa con Irán y que ambos tuviesen una situación en la cual la capacidad nuclear de Irán se comprometa de verdad a no hacerlo, y no solo la militar, sino no enriquecer uranio, pero por supuesto también Estados Unidos e Israel tienen que ceder, porque obviamente es entendible que si un país tiene armas nucleares y el otro no, y si tienen situaciones de regímenes antagónicos, pues es una incoherencia. Ahora bien, Irán, pese a lo que ha dicho la otra persona de la lista, tampoco es un país completamente pacifista, tiene intereses en la región, lo ha demostrado en Líbano, con Palestina y con Yemen. Por lo tanto, estas situaciones tienen que ser abordadas para que ambas amenazas no sean excluyentes y podamos llegar a una situación. Bien, y la misma pregunta para Meissam. Escenarios probables para las próximas semanas. Un minuto, por favor. Bueno, como dijo él, es difícil de decirlo porque eso depende de los gobiernos y lo que Claro. deciden, pero bueno, según lo que vemos, me parece que como hay elecciones en Estados Unidos, puede ser que por ahora no pase algo grande y grave, pero dentro de unos 2 o 3 meses posiblemente ya Estados Unidos o Israel vuelven a atacar. Eso es muy posible. Lo que no estoy de acuerdo un poco de David es que nosotros, o estos grupos que él lo llama, estamos defendiendo a nuestra patria, no es que no somos amenazas, estamos defendiendo.
Así que hay una gran diferencia. Pero bueno, espero que no haya más guerras, pero creo que puede pasar muy posiblemente en unos meses. Bien, esperar a ver qué sucede durante los próximos días. Era Meissam Ashlaki, analista político y docente, quien nos acompaña desde la ciudad de Qom, en Irán. Y también estaba con nosotros David Villar, experto en Medio Oriente y profesor del área de estudios hebreos de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos acompaña precisamente desde la capital española. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Como jefe de edición estuvo Laura Garzón y en la producción de invitados Melissa San Miguel. A ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.